Igual UNAFUT va a hacer la grabación también y se las va a estar pasando posterior a la conferencia. Kenneth Meléndez. Listo, Kenneth. También, Grupo Extra. Listo, Extra. ¿Alguien más con permiso para grabar? Bueno, vamos a dar inicio por un tema de respeto y de puntualidad. Hay algunos medios en vivo en estos momentos, así es que vamos a aprovechar para dar inicio a esta conferencia de prensa. Muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por acudir al llamado por parte de la presidencia del Consejo Director de la UNAFUT, encabezada por el licenciado Julián Solano, quien hoy va a querer dar unas palabras. Ya muchos se han enterado de la noticia, pero que sea el licenciado Julián Solano que la dé de forma oficial a los medios de comunicación. Don Julián, tiene la palabra. Don Julián, el micrófono, por favor. Gracias. Gracias, Pablo. Buenas tardes a los amigos y amigas de la prensa, especialmente la prensa deportiva y la prensa que sigue siempre al fútbol. Efectivamente, tal como algunos medios lo han anunciado, el lunes pasado entregué una carta de renuncia a la presidencia del Consejo Director de UNAFUT, explicando los motivos, haciendo una cronología que es importante que ustedes la sepan. Tal vez la primera aclaración que voy a hacer es que la idea de hoy es que ustedes de primera mano se enteren de cuáles son los motivos y no anden rumores por ahí dando motivos que no serían correctos. Sobre los planes y proyectos que se han cumplido y algunos que no se han podido cumplir, yo voy a dar un informe final a la Asamblea General de UNAFUT que se está convocando para el próximo 17 de febrero, en la cual, aparte de conocer la renuncia mía y la del señor Guillermo Carazo, como tesorero del Consejo Director de UNAFUT, se van a reelegir esos puestos y además se va a dar un informe final de todos los proyectos que se hicieron, cuáles se cumplieron, los que no se cumplieron, las razones del por qué no se cumplieron. Eso no lo vamos a abordar directamente el día de hoy por respeto a los presidentes, pero sí oportunamente ustedes tendrán acceso a la prensa de una valoración que uno pueda hacer respecto a los 7 años y 4 meses como presidente del Consejo Director de UNAFUT. Vamos a ver las razones. Tal vez recordar, nuestro Consejo Director llegaba hasta diciembre del año 2020. Coincidió precisamente en ese semestre con una idea, un pensamiento y un proyecto de reestructuración que tenían los presidentes y representantes de clubes, con el cual nosotros fuimos consecuentes. Dijimos de que íbamos a colaborar con este proyecto de reestructuración y que como nosotros terminábamos en diciembre del año 2020, pues íbamos a dar el paso hacia la transición. Los presidentes en ese momento nos pidieron al Consejo Director que nos quedáramos mientras ellos tenían más tiempo de hacer la reestructuración. Hay que recordar que estamos en tiempos de pandemia. Entonces, nosotros entendimos, originalmente habíamos dicho que el 31 de julio del 2021, entonces, pero en ese momento estábamos negociando proyectos importantes como el proyecto que hicimos con Rexona para en busca del futuro del fútbol de Costa Rica, el proyecto con la Universidad Latina
todo para fortalecer a ligas menores. Y también había un tema del proyecto de regreso de aficionados que no podíamos dejar de lado en ese momento. Entonces, extendimos nuestro mandato hasta finales de diciembre del 2021, con la idea de que había tiempo suficiente para que se nombrara al presidente ejecutivo, que es parte de la reestructuración, porque nosotros coincidimos y hemos sido muy claros que los nuevos deberes, las nuevas obligaciones del presidente de UNAFUT requiere tiempo completo. Y eso es eso es coincidente con el proyecto de reestructuración de UNAFUT que tienen los presidentes. Nosotros entonces colaboramos con el periodo de transición en el momento en que los presidentes nombraran a este presidente ejecutivo de UNAFUT, que va a ser una persona asalariada a tiempo completo y dedicado exclusivamente a UNAFUT. Por un tema, coincidió también que en diciembre del 2020 mi situación profesional cambiara. Yo tuve la necesidad de abrir un bufete que yo lo dedico a lo que es la asesoría y defensa de profesionales de la salud. Y entonces hace que ya no sea fácil dedicarme a las labores propias de la presidencia de UNAFUT. Sin embargo, estando en pandemia y con estos proyectos, entendimos que teníamos que dar un tiempo mayor. Sin embargo, como en la carta se los explico a los presidentes, ya mi situación es insostenible, porque al abrir un bufete el 1 de enero del año 2021, yo necesito dedicarme al bufete, porque va a ser mi principal fuente de ingresos. Y entonces eso hace que mientras sea presidente de UNAFUT, yo tenga la obligación de cumplir con todos los deberes, como lo he hecho desde el 2 de octubre del 2014, de que asumí, y como lo voy a hacer hasta el último minuto del 17 de febrero de este año. Entonces, eso de alguna forma le resta tiempo a la dedicación al bufete, y es una situación que lamentablemente no puedo seguir en estas condiciones. Esos son los motivos por los cuales yo presento mi renuncia a partir del 17 de febrero del próximo año. Creo que en un mes es un tiempo suficiente para que los presidentes puedan nombrar al nuevo presidente de UNAFUT, al nuevo presidente ejecutivo de UNAFUT, y pueda así iniciar la reestructuración que todos sabemos que necesita UNAFUT. Así que no sé si hay alguna duda, con mucho gusto respecto a esto. Estoy dispuesto a contestar a la prensa. Perfecto, don Julián, muchas gracias. Si gustan, pueden levantar la mano virtual y vamos cediendo la palabra. Creo que en estos momentos hay un medio en vivo que es Teletica Radio. No sé si Andrés, Eduardo, Ricardo, alguno de los tres tiene alguna pregunta para don Julián. Sí, Pablo, buenas tardes. Muchas gracias a José Pablo y buenas tardes, don Julián. Le habla Ricardo Cordero, estamos en vivo para Crónica de Teletica Radio. Don Julián, en estos 7 años y 4 meses, ¿qué tan satisfecho o insatisfecho se va usted, se marcha? Entendemos claramente sus razones y demás, entendemos lo de la reestructuración de la UNAFUT. Entonces, ¿qué tan satisfecho se va de este trabajo y cómo queda la UNAFUT después de este periodo? Muchas gracias. Gracias, Ricardo. Bueno, cuando uno en una actividad, en cualquier actividad, usted da el mayor esfuerzo en temas que usted sabe que no todo depende de usted, sino que depende de una asamblea, o depende de una autoridad política, o depende de un despacho judicial. Pero usted dice, di lo mejor que pude. Yo me voy con la frente en alto, porque hice mi mayor esfuerzo. Y en la asamblea del 17, cuando ya analicemos proyecto por proyecto, yo voy a decir, este proyecto que tuvimos desde el principio, cuando yo inicié,
no se llevó a cabo por esto y esto y esto. O sea, un poco ver hacia atrás qué es lo que ha pasado. ¿Cómo queda una FUT? Yo la veo fortalecida. Yo la veo fortalecida en materia reglamentaria, al consejo director de una FUT. Yo la veo fortalecida en una serie de proyectos de índole tecnológico, proyectos de carácter audiovisual, como la aplicación, como el fantasy, como la quiniela, como la página web, como mejoramiento de las redes sociales. Yo veo el esfuerzo que hacen, porque una FUT son los 12 clubes, el esfuerzo que ha hecho muchos de los clubes para mejorar infraestructura, para mejorar iluminación. Veo también el esfuerzo de los clubes para dar un mejor rendimiento en el campeonato. Esto no lo hemos logrado del todo. La pandemia también se nos ha atravesado. Pero repito, ya propiamente proyectos en concreto, yo voy a hacer un análisis concreto uno por uno el 17 de febrero y les dejo un documento a los presidentes con las recomendaciones que yo doy, que voy a dar para que continúe en el cargo. Siguiente en el orden, Carlos Serrano de Repretel. Don Julián, buenas tardes. Un gusto saludarlo a usted y también un saludo a todos los colegas. Nada más, don Julián, tal vez si nos puede explicar ya este proceso de reestructuración, por ejemplo, qué sucede con el presidente, ¿verdad? ¿Cuáles pueden ser los postulantes, por ejemplo, a este puesto que usted deja para la UNAFUT, número uno? Y número dos, ¿cómo se está tramitando actualmente la situación del regreso del público, ¿verdad? Ya para la jornada 4, en este caso, que iniciaría en febrero, o si hay algo al respecto de momento. Gracias. Sí, Carlos, muchas gracias. Bueno, respecto a los requisitos que debe tener el presidente de UNAFUT, si nos manejamos con los estatutos actuales, simplemente es pues haber sido dirigente de fútbol ligado a una liga o a un determinado club. Sin embargo, dentro del proceso de reestructuración, los señores presidentes y representantes de clubes son libres para pedir cualquier otro requisito que ellos consideren que sea necesario. Yo lo único que pido como presidente vigente es que este proceso se haga en forma consciente para el beneficio de la colectividad de los clubes. Eso es lo único que yo puedo pedir, pero los requisitos ellos los establecerán. Respecto al regreso del público, precisamente, si proyectamos para el 17 de febrero, último día de labores como presidente de UNAFUT, de acuerdo con lo que nos había dicho las autoridades del Ministerio de Salud y del Deporte, estaríamos ya bajando el pico de la cuarta ola del coronavirus, en este caso la variedad de Omicron. Por lo tanto, la proyección es que para ese momento el público sea el 60%, tal y como lo ha dicho el gobierno. Esperamos no tener ningún problema. Esperamos que realmente este tema del coronavirus se vaya reduciendo. Ya sabemos de que en este momento está hacia el alza, pero las autoridades médicas han dicho que por lo menos se esperaría que dure poco menos de lo que duraba la variante del Delta, y va a ser un poco menos agresiva que la variante del coronavirus Delta. Entonces, para esa fecha esperamos realmente tener el público al 60%, y la promesa es que en marzo el público regrese al 100%. Al día de hoy no tenemos ninguna información de que esto haya cambiado, y son proyecciones que nos dieron las mismas autoridades del gobierno. Seguimos con la conferencia. Ojalá las preguntas sean afín al tema de la renuncia de don Julián y don Guillermo, no de aspectos ajenos a este tema. Por favor, lo podemos acudir en otro momento. Siguiente en el orden, Sergio.
Don Julián, ¿qué tal? Gusto saludarlo. Sergio Alvarado, La Teja. Don Julián, dos consultas muy puntuales. Lo digo usted también al inicio, ¿cómo usted ahora que deja la presidencia de la UNAFUT, cómo se sale con su relación con los presidentes? Es decir, o sea, usted se va con todos bien tranquilos, con una buena relación con los jerarcas, con los presidentes de los 12 clubes, y además de eso, además de lo que es su ejercicio profesional, ¿hay tal vez algo que usted diga o que tal vez lo haya motivado más allá de tomar esta decisión? Gracias, don Julián. Sí, Sergio, muchas gracias. Sí, yo puedo decir hoy en día que no tengo ningún problema con ninguno de los presidentes de los 12 clubes. A pesar de que UNAFUT es un ente regulador, y esto es importante que ustedes lo entiendan, los organismos desde la FIFA, CONCACAF, Federación y UNAFUT, tenemos dos actividades. Una actividad de prestación de servicios para los afiliados, en este caso para los clubes, a través de la organización del campeonato, de liga de menores, de facilitar a los clubes una serie de beneficios. Pero el otro gran tema es que es un ente regulador. Y los entes reguladores, todos, en algún momento, pues tendrán algún tipo de discrepancia con los entes regulados, en este caso los clubes. Sin embargo, yo le puedo decir que en ese momento no hay problema con ningún presidente de club. Yo me voy tranquilo, me voy con la frente en alto, todos son amigos. He dicho que tenemos que ponernos en los zapatos de cada quien. Mi posición como presidente de UNAFUT es muy distinta a la posición de un presidente de un club. En algún momento uno tiene que entender que los intereses no van a coincidir, pero en este momento no hay ninguna divergencia de ese tipo, como tampoco la hay con la prensa. Creo que siempre hemos sido respetuosos, hemos dado la mayor posibilidad de colaboración dentro de la disponibilidad de tiempo que tiene uno que no se dedica a tiempo completo a un puesto como el de UNAFUT. Así que no hay otro motivo más que dedicarme a mi proyecto, un proyecto Jurismed que está dedicado a la asesoría y defensa de los profesionales en ciencias de la salud. Siguiente en el orden, don Reinaldo Luis. Buenas tardes, don Julián, Pablo y los colegas. Don Julián, con su respuesta anterior casi derrumba mi pregunta, porque va en el siguiente sentido. Yo siempre he tenido una inquietud con respecto a esto. La UNAFUT, obviamente, el máximo órgano es la Asamblea General. El Consejo Director queda ahí como en una posición que a veces puede ser muy incómoda porque al final de cuentas como que le tiene que rendir cuentas a la Asamblea, pero también como que tiene que ejercer esa labor de control. Desde esa perspectiva y a partir de la experiencia de estos 7 años, ¿cuál sería su análisis o su conclusión sobre cómo debe ser esa relación entre la presidencia del Consejo Director y la Asamblea? Sí, debe ser una relación de total comunicación entre los presidentes de los clubes y el presidente de UNAFUT. Nosotros hemos abierto los canales de comunicación en el momento en que hemos tenido la necesidad. Hemos convocado asambleas de emergencia, más en estos 2 años y medio de pandemia. Creo que ha sido una comunicación abierta, fluida. Repito, ningún presidente de un órgano regulador va a coincidir en todo con el pensamiento de todos los 12 clubes. No se trata de eso, por supuesto. Se trata de que el Consejo Director de UNAFUT debe seguir, esa es mi posición, debe seguir existiendo con la idea de equilibrar los intereses de los 12 clubes y tratar porque los proyectos
de primera división, del fútbol de primera división, y uno de ellos, los proyectos de ligas menores, sean equitativos y transparentes para los 12 clubes. Cuando nosotros asumimos el 2 de octubre del 2014, dijimos que nuestra gestión iba a estar orientada bajo dos principios: transparencia y trato equitativo a los clubes. Y eso es lo que debe seguir siendo UNAFUT, no solo en el tema regulatorio, sino en el tema de servicios. Procurar que los ingresos del fútbol sean distribuidos en forma equitativa entre los 12 clubes. Y cuando hablo equitativo, no necesariamente significa igual, significa tomar en cuenta los aportes que dan los clubes, la historia, el rendimiento deportivo, el aporte con la afición, o sea, una serie de elementos objetivos que los presidentes ya saben a qué me refiero porque hemos analizado el tema muchas veces. Siguiente en el orden, Juan Ulloa. Gracias, José Pablo, un gusto saludarlo, José Pablo, don Julián, todos los colegas. Don Julián, tengo un par de consultas. La situación o la figura de un comisionado es la que se podría emigrar ahora en este momento, que usted lo decía, con un salario a tiempo completo, tal y como se establece, por ejemplo, en fútbol como la MLS. Y quería aprovechar nada más para, José y don Julián, para nada más aclarar un tema con respecto a una consulta que le hicieron anteriormente. El regreso de público no sería para la fecha 4, entonces, si no sería hasta mediados de febrero, nada más para aclarar esa duda. Muchas gracias. Sí, Juan, muchas gracias. Tal vez no me supe explicar. El regreso a aficionados va a ser a partir, o sea, la directriz del gobierno es a partir de febrero, del 1 de febrero. Nosotros volvemos a la fecha 4. Yo lo que intenté decir es que yo proyecté que cuando yo me vaya, o sea, el 17 de febrero, todo esté listo en el tema de protocolo de aficionados, ya con por lo menos 15 días de ejecutar el proyecto de protocolo de regreso a aficionados ya con el 60%. A eso me refería. Respecto a lo demás, es importante que en diciembre del 2020, cuando discutimos este tema, por una votación casi unánime, la Asamblea General de UNAFUT decidió que la figura del comisionado propio de los países un poco de origen anglosajón, como puede ser la MLS o algunos otros esquemas de otros países europeos, esa figura del comisionado se decidió que no era apto para Costa Rica. Por lo tanto, se decidió la figura de un presidente ejecutivo a tiempo completo, ¿verdad? Pero siempre bajo la directriz, ya sea de los presidentes o del consejo director. Mi posición es que se debe mantener un consejo director y dentro del consejo director un presidente ejecutivo a tiempo completo, asalariado, dedicación exclusiva y con algunas facultades más ejecutivas que hoy yo como presidente de UNAFUT no tengo. Esto con la finalidad de aligerar, porque el fútbol es inmediatez y a veces hay que tomar decisiones y las decisiones deben tomarse rápido. Pero no conviene tampoco un estilo de comisionado que pueda hacer todo lo que quiera sin darle cuentas a nadie, que ese es el estilo de comisionado precisamente que usted habla de la MLS, donde tiene un poder absoluto. En aquel momento la Asamblea entendió de que esa figura en Costa Rica es muy difícil que pueda ser idónea para el desarrollo del fútbol. Sin embargo, los presidentes pues, tienen toda la potestad de valorar qué es lo que mejor le conviene al fútbol de Costa Rica. Por último, me parece Carlos Bretana. No sé si alguien más tiene preguntas, si no pueden ir levantando también la mano de forma virtual. Hola, muy buenas tardes, José Pablo, don Julián. Le saluda Carlos Retana de Los Numeritos Hablan. Don Julián, quien lo sustituya en el cargo, ¿a qué tendrá que darle prioridad de todos los proyectos que usted hasta el momento ha podido lograr durante su gestión? Muchas gracias y buenas tardes. Bueno, muchas gracias, don Carlos.
Ese tema lo vamos a tocar en la Asamblea el 17. Sin embargo, yo creo que el proyecto prioritario, que es al que le hemos dado prácticamente gran parte de todo nuestro trabajo en el último año, son las ligas menores. O sea, indiscutiblemente son las ligas menores. El proyecto con la Universidad Latina y el proyecto con Rexona para fortalecer la liga menores y buscar el jugador del futuro, un jugador que tenga un perfil distinto, que no solo tenga condiciones idóneas técnicas para el desarrollo del buen fútbol, sino que sea una persona integralmente hablando, completa en el tema académico, una persona que tenga la madurez suficiente para llegar a la primera división, ojalá en años más tempranos, estamos hablando 16, 17 años, que pueda permanecer establemente con un club, que tenga la madurez para irse a Europa o a otras ligas importantes y no regresarse 1, 2 o 3 meses después. Esa es la proyección de UNAFUT, definitivamente, son las ligas menores, para que no suframos lo que creemos en el pensamiento de muchos que estamos pasando ahora con el tema de la selección nacional. Necesitamos pensar en el futuro del fútbol de Costa Rica y ese es el tema, creo yo, más importante que tendrá que dedicarse el nuevo presidente de UNAFUT. Perfecto, no sé si alguien más, si Sergio volvió a levantar la mano, sí, ¿verdad, Sergio? Sí, correcto. Don Julián, nada más una última cosa de mi parte. Don Julián, ahora que usted deja el cargo, no sé, viendo de introspectiva, tal vez de manera personal, tal vez cuál tarea, tal vez qué cosa es lo que usted tal vez dice, me hubiese gustado tal vez sacar esto y a la larga no se realizó, indistintamente de los motivos que haya sido. ¿Qué tal vez es esa cuenta pendiente que Julián Solano le hubiese gustado dejar en una foto o ese plan que le hubiera gustado realizar y a la larga no logró hacer? Gracias. Sí, como decía al principio, hemos trabajado muchos proyectos. Esto lo voy a tocar en la asamblea del 17 de febrero, pero para que usted sepa, le voy a decir por lo menos un proyecto que uno dice, ese proyecto lo sacamos incluso desde el año 2000, cuando yo era presidente de UNAFUT. Lo volvimos a retomar en el año 2014. Hicimos todo el esfuerzo, cambiamos de estrategia. En el último año, un proyecto que hicimos en conjunto con la presidencia de la Federación Costarricense de Fútbol, con una comisión de presidentes de clubes de UNAFUT. Y lo logramos, que es la eliminación de la norma que prohibía la publicidad de licores en el deporte. Y luego llega una resolución de un tribunal constitucional que respetamos, pero no lo compartimos. Creemos que los magistrados están totalmente equivocados y que más bien crearon una discriminación. Y eso es uno de los temas que voy a analizar en la asamblea del 17, porque vamos a dejar una recomendación a los presidentes, porque este tema de la prohibición de publicidad en los deportes no puede quedar ahí. O sea, no puede quedar en la decisión de un tribunal constitucional. Tiene que seguir adelante. Y yo por lo menos creo, y como abogado, que voy a dar mi cuota, digamos, de contribución en ese sentido, de las ideas que yo creo que se deben hacer hacia el futuro en este tema. Pero sí, hicimos lo posible y no logramos que se eliminara la norma que prohíbe la publicidad y licores en deporte. Ese tal vez ha sido el mayor, yo no digo frustración, porque uno no tiene que estar frustrado cuando uno hizo lo que tenía que hacer, pero sí se va un poco desilusionado de ver qué fácil es en Costa Rica tener doble moral en el tema
de la prohibición de publicidad de licores, ¿verdad? Pero yo lo dejaría hasta ahí porque ese tema lo que quisiera profundizar en la asamblea del 17 de febrero. Perfecto, don Julián. Muchísimas gracias. ¿Algún otro periodista con más consultas para don Julián? Si no, finalizamos esta conferencia de prensa. Agradecerle a don Julián y estaremos obviamente expectantes de esa asamblea el próximo 17 de febrero para ampliar un poco más en detalle todos esos proyectos y plan de trabajo que cumplió durante su gestión. Sí, Pablo, yo quiero agradecerle a los medios de comunicación porque creo que la comunicación fue recíproca con casi la totalidad de los medios. Creo que los medios de comunicación y el fútbol tienen que unirse para que podamos ejercer la labor, los medios de información y los dirigentes, nuestro trabajo. Así que a todos yo les agradezco, muchas gracias y ahí nos seguimos viendo porque hasta el último día del 17 de febrero yo cumpliré mi función como presidente de UNAFUT y lo haré conforme a los deberes éticos y a las obligaciones legales que el cargo me ha impuesto. Perfecto. Muchas gracias, don Julián. Muchas gracias a todos. Cualquier duda, estamos a la orden. Buenas tardes.